Muy buenas tardes para todos. Les damos una cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio, en estas conferencias que son hechas y pensadas en ustedes sobre una iniciativa que es la campaña Creadores TI. Les habla Carolina Portela. Yo apoyo la unidad de talento TI de FEDESOFT. FEDESOFT es la Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías de la Información Relacionadas, junto con Redis, que también nos acompaña y hace parte de toda esta iniciativa de esta campaña y del concurso nacional de programación. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Francisco Correa. Ya en un momentico les dará un saludo, entonces mil gracias por acompañarnos. En esta oportunidad tenemos un invitado súper especial, que es Diego Oliveros. Les hago un pequeño resumen de su perfil. Él es ingeniero de sistemas, es arquitecto de tecnologías de la información, es auditor de calidad, también es docente de la línea de ingeniería de software y sistemas de la información, y investigador en el grupo de Ingeniería y Tecnología de las organizaciones y de la sociedad. Entonces, no siendo más, ya le doy la palabra al ingeniero Francisco. Eh, Importantísimo, dentro de su panel encuentran la opción de preguntas. Ahí pueden escribirnos las preguntas y al final damos un pequeño espacio para dar respuesta. Bueno, ingeniero, bienvenido. Buenas tardes a todos. Un saludo muy especial. Tenemos pues una audiencia bastante nutrida. En este momento llevamos 65 personas y ya pues vamos a completar un buen número de personas adicionales. En este momento llevamos 65 personas y ya pues vamos a completar un buen número de personas adicionales. Eh, eh, Muchas gracias a Diego por la participación en el evento y a la Universidad de Antioquia, que se ha vinculado en una gran cantidad de actividades alrededor del concurso nacional de programación y de la campaña Creadores TI. A nombre de Redis, damos un saludo a todos y que disfruten esta charla. Recuerden la dinámica. Durante los primeros 40-45 minutos, Diego va a exponer su propuesta de trabajo y hacer la conferencia. Ustedes van haciendo las preguntas en la sesión de preguntas y hacia el final las contestaremos. No siendo más, Diego, muy agradecido. Muchas gracias por tu participación. Yo voy a poner en silencio mi micrófono y adelante. Muy buenas tardes para todos. Primero que todo, pues, darle un gran agradecimiento a Liliana Maya de FEDESOFT, directora de la unidad de talento TI, y a Francisco, a Carolina Portela. Lo primero es hacer un pequeño disclaimer, un descargo de responsabilidad. La información dispuesta en esta presentación pues no es la opinión ni de la universidad, ni de FEDESOFT, ni de Redis. Es mi opinión basada en investigación principalmente de 5 ideas que veremos a continuación. Voy a hacer hincapié, hacer una invitación a abandonar el hiperpositivismo. Hoy en día pues está por todos lados. Es importante considerar puntos de vista opuestos o diferentes a los nuestros. Así nosotros podemos llegar a una buena síntesis. Esta agenda es una invitación a reflexionar desde distintas perspectivas, presenta los retos que tienen los programadores del futuro y cuáles son las capacidades que debemos generar o quizás rediseñar, incluso reinventar. Siempre va a ser importante tener en el radar varios retos, saber qué implica tener ese poder en nuestras manos, el poder de la programación, y también dudar recurrentemente o de vez en cuando de todo lo que nosotros creemos que es correcto. Ser positivos es muy importante, pero igual de relevante es tener como varios indicadores, tener una noción aterrizada acerca del cumplimiento de nuestros objetivos. Yo no quiero mostrar la programación como una panacea, aunque lo sea. No quiero mostrar la programación omitiendo todo lo que pueda ser contrario a esta opinión. Voy a tratar de presentar distintos aspectos, colocar todo sobre la mesa, de manera que nos aproximemos a una visión equilibrada, sino holística del asunto. Al final, el estudio de estos aspectos puede ser considerado bueno, malo o simplemente hechos, y crear aceptación o ser una fuente de debate. Para eso vamos a tener una sesión al final de la charla. Y voy a empezar dirigiéndome
sobre todo a esos temerosos pero curiosos de la programación, esa gente que quiere comenzar con este arte que es demasiado fácil. Luego voy a presentar unas características que nos ayuden a reflexionar si el rol que nosotros tenemos es el que deberíamos conservar. Luego vamos a hablar un poco acerca de los programadores, cuál es el poder y la responsabilidad de esta habilidad. Y al final, poder escoger cuál es la mejor ruta para ser un gran programador, cómo reencauzar a algunas personas que hasta ahora están tomando este camino o que lo han tomado y se han perdido en el intento. Empecemos. La mayoría de las cosas que hacemos a diario pues son un programa, obedecen a una serie de pasos que previamente nosotros configuramos, pensamos. En ocasiones son una secuencia lógica de pasos, probablemente nosotros programamos todo el tiempo. Desde que hacemos una rutina, si nosotros no tenemos una agenda en la mano, sería buen ejercicio empezar a hacerlo, escribir cuáles son nuestras metas, hacia dónde vamos. Es bueno perseverar en un solo objetivo, pero para lograr nuestras metas, nosotros debemos tener distintos planes, incluso si tomamos todo el abecedario está bien, planes desde la A a la Z, de manera que si se presenta algún inconveniente, pues nosotros podamos lograr salir adelante. De la misma forma, el computador opera variables y toma distintas decisiones o toma distintos caminos de acuerdo al flujo de proceso que nosotros le hayamos definido. El ser humano sabe programar desde que existía el mecanismo de antiquitera o anticitera. Esa fue la primera computadora analógica. Nosotros ya podíamos visualizar cuál iba a ser el movimiento del Sol, de la Luna, de 5 planetas, predecir eclipses, saber cuándo iban a ser los Juegos Olímpicos. En otras palabras, era como tener un reloj mecánico en la mano. Adicional a eso, nosotros tenemos el mito de que las mujeres no pueden programar, que las actividades de lógica, de abstracción, pues se les da mejor a los hombres. Sin embargo, esto más lejos de ser una realidad, es más un mito. Sin ellas no hubiese podido existir lo que hoy conocemos como el computador, o no estaría tal y como nosotros lo conocemos. De hecho, muchas mujeres programadoras son las que más talento tienen. Muchas de mis compañeras son más talentosas que los hombres. Yo no sé si pueden observar la fotografía. Allí aparece Ada Lovelace. Ella es conocida también por el lenguaje de programación que utilizamos en la NASA. Precisamente el lenguaje Ada está hecho en honor a ella, o nominado en honor a ella. Su padre, Byron, era poeta, un poco controversial, y quiso que su hija estuviera en otros campos. Por eso nosotros podemos ver que ella fue muy talentosa en la matemática, en la informática, fue escritora británica también, y entre muchas de sus notas estaba el primer algoritmo que era capaz de calcular los números de Bernoulli. Esta lógica funcionó también para desarrollar lo que son las cartas de navegación, diseñar edificios, cualquier superficie. Lo primero entonces era motivar a las personas, ¿cierto? Hablar sobre la programación, porque considero que comenzar con este arte es demasiado fácil. Luego vamos a hablar un poco acerca de las características, reflexionar acerca del rol del programador, si ha muerto o no, cuáles son los retos que nosotros como programadores vamos a tener, cuál es la responsabilidad, el poder que significa tener o ser un programador, y al final algunas recomendaciones de cómo nosotros podemos empezar a programar. Decíamos que programar era una tarea muy común, nosotros lo hacemos a diario, tenemos nuestro calendario, configuramos algunas tareas, en ocasiones pues obedece eso a una secuencia de pasos que están anotadas en una agenda con distintos planes, y eso es similar a lo que pasa en un computador. En un computador nosotros tenemos distintos flujos de proceso y cada proceso compila o ejecuta cada una de las actividades de acuerdo a esas variables de entrada. De acuerdo a esas variables, ellos escogen entre distintos caminos o flujos de proceso que nosotros les hemos definido previamente. Así somos nosotros, tenemos unos planes y de acuerdo a lo que se nos va presentando en la vida, tenemos que tomar distintos caminos. El ser humano entonces sabe programar desde hace mucho tiempo. Desde tiempos remotos nosotros hemos tenido elementos en desarrollos, tecnologías. Esta imagen que ustedes ven a mano izquierda, no sé si están viendo bien la imagen, corresponde al mecanismo de antiquitera o anticitera. Es lo que se conoce como la primera computadora analógica. Y a mano derecha nosotros tenemos la máquina de Babbage o Charles Babbage, la máquina analítica. Esta fue escrita por un profesor británico en 1837 y él continuó refinando esa arquitectura, ese diseño hasta 1871.
Esta máquina, la máquina analítica, era una máquina de propósito general y podía ser programada por el usuario para ejecutar un conjunto de instrucciones, así como lo hacemos hoy en día. Además, facilitaba muchos cálculos. La primera aproximación que podríamos tener a lo que es una base de datos es eso, es un conjunto de las tablas de algoritmos que se utilizaban para poder generar todas las operaciones. La máquina recurre a esa primera base de datos donde nosotros tenemos ya unos cálculos prediseñados. Les decía que existe un mito de que las mujeres no pueden programar o que las actividades de lógica, la abstracción, pues se le da mejor a los hombres que a las mujeres, y la realidad es que no, que sin ellas nosotros no hubiésemos podido tener lo que se conoce como el computador o sería totalmente diferente a lo que hoy existe. Precisamente Ada fue una de las que participó en esos diseños y no existiría el computador sin el trabajo de las mujeres programadoras. Incluso yo conozco mujeres con más talentos que muchos hombres. Admiro muchas mujeres en la industria que tienen más talento que el que cualquiera de nosotros puede tener. En la fotografía nosotros tenemos la condesa Ada Lovelace. Ella nació en 1815 y murió en 1852. Pero ella nos dejó muchas cosas. Uno de los lenguajes de programación que trabaja la NASA es Ada. Precisamente lo crearon en honor a ella. Y su papá, Lord Byron, era un poeta. Le parecía que era bastante controversial su trabajo y por eso ella, que de una u otra forma tuvo una influencia para que empezara a trabajar en la matemática, en la informática. Además fue escritora. Y ella hizo lo que se conoce como el primer algoritmo, y ese algoritmo hacía un cálculo de los números de Bernoulli. Y esa lógica sirvió para trabajar lo que son las cartas de navegación, diseñar edificios o cualquier superficie tridimensional sobre un plano. Sin esa cosmovisión, sin esa visión adelantada, tampoco hubiésemos podido avanzar de la manera en la que lo hemos hecho en la computación. Ada Byron se considera la primera programadora de ordenadores o de computadores. Pues junto a ella hay muchísimas otras mujeres, como la profe Angelita con el libro mecánico, Grace Hopper, y bueno, todas las mujeres que están ahí listadas, la lista es bastante larga. Margaret Hamilton también, ella ayudó al hombre a que llegara a la luna. Ella estuvo a cargo de la dirección y la supervisión del software de las misiones del Apolo 11. Entonces, pues como vemos, programar es un viejo sabio y amable, como les decía anteriormente, no distingue de raza, de edad, de género. Además de esto, programar es muy común. Todos los días nosotros hacemos programación sin darnos ni siquiera cuenta. Nosotros interactuamos con la alarma de nuestro celular, cuando agendamos, grabamos películas, hasta definiendo un ciclo de lavado, nosotros podríamos estar programando esa máquina. Cuando usamos una agenda para hacer un listado de actividades, ustedes se podrán imaginar cualquier cantidad de cosas que hacemos todo el tiempo y eso es programación. Vale la pena preguntar si el rol de programador está muerto, si seguirá siendo ese mismo sabio, viejo y amable, o si por lo contrario morirá con la cuarta revolución industrial, con todo esto que está siendo reemplazado por las máquinas. Las máquinas todo lo pueden, incluso más rápido y más preciso que un ser humano. Las competencias que se necesitan para enfrentar los entornos digitales van a ser un poco mayores, si no bastante mayores. Siempre el programador tendrá que estarse reinventando, entonces probablemente sí. Si ustedes observan estas imágenes, pues pareciera imposible ir detrás de ese crecimiento exponencial de todo lo que significa los lenguajes de programación. Hoy en día nosotros tenemos lenguajes en todas las capas. El Snowman o el muñequito de nieve que aparece a mano izquierda es de Roger Sessions. Representa todas las capas de arquitectura, desde las bases de datos, pasando por los servicios, la lógica, el frontend, la vista, lleno de lenguajes que aquí ni siquiera está un porcentaje de los que existen. Entonces se hace humanamente imposible tener el dominio sobre todos los lenguajes de programación, a menos de que nosotros seamos máquinas, aunque muchos hoy en día lo parecen. Programar no es codificar, ese es un trabajo bastante operativo. Lo más fácil para una máquina es codificar, incluso hay máquinas que nos vienen corrigiendo todos los programas que nosotros hacemos. Son los entornos de desarrollo, ellos se encargan de hacer ese trabajo. En el caso de BPMN o Business Process Models Notation, la notación que nosotros utilizamos para hacer estos gráficos, esos gráficos que nos ayudan a dibujar la lógica del proceso y a partir de allí es posible que nosotros autogeneremos el código. No es necesario saber un lenguaje de programación porque ya un robot se puede encargar de hacer eso. Yo no diría que entre comillas hacer el trabajo sucio. Para que un robot programe, en cambio, es un poco más difícil. No estoy diciendo que tampoco lo pueda llegar a hacer. Incluso
Algunos países top ya saben que eso es así y optan por crear capacidades de producción, subcontratos en otros países donde el costo de vida es menor, por ejemplo la India. Miremos que debido a la situación actual, aquí aparece otro problema, que no es solamente por el SARS-CoV-2 que estamos viviendo, sino que es algo que le pasa a todo el que, y nos irá a pasar a todas las profesiones, es el hecho de estar frente al computador todo el tiempo. Aquí aparecen una serie de dolencias por las malas prácticas o las desventajas que se tiene estar trabajando en casa o utilizando el teletrabajo. No es fácil que nosotros pasemos incontables horas frente a un computador. Muchos les ha pasado, han experimentado insomnio, ansiedad, incomodidad, estrés, porque no es fácil tener una armonía entre esas tres cosas en un solo espacio. Conciliar la casa, la diversión, el trabajo en un solo lugar requiere mucho método y no podemos separar las actividades. Es difícil hacer que no se traslapen. Necesitamos mucha disciplina, mucha conciencia. Y repito, este no es un panorama de solamente los programadores, sino que todas las disciplinas van a tener que enfrentarse a esta situación. Ese es el primer reto que nosotros tenemos. ¿Cómo construimos hábitos para que esto no nos afecte, no nos pase factura, para que lo que a nosotros nos apasiona no se convierta en un enemigo silencioso, un ataque a la vida? Todas las profesiones tendrán que estar allí. A nosotros nos pasa que quienes nos enamoramos por la computación podemos quedarnos mucho tiempo ahí pegados a un computador. Ahí hay unos impactos derivados del sedentarismo, desventajas de estar conectado todo el tiempo a una máquina. Ahí también surge otra pregunta y es, como lo diría Harari, ¿cómo se aporta alegría a un ingeniero aburrido? ¿Cómo, a pesar de tener un salario excesivo, un salario grueso, él va a lidiar con un sobrepeso? Entonces, quizá la respuesta está inicialmente en las pausas activas. Otro de los retos que aparecen, sobre todo para América Latina, en especial para países que son dependientes de la producción petrolera, es primero cambiar todas las fuentes que generan el mayor Producto Interno Bruto y permear de manera inteligente los sectores productivos de hoy en día. Entonces, lo primero sería construir un nuevo sector que es la ingeniería del software y dos, que nosotros podamos especializarnos en sectores específicos de la economía y que eso haga que la economía colombiana de manera inteligente crezca para que nosotros no sirvamos de maquila para proveedores, tampoco vender talento a bajo costo, sino que nosotros desarrollemos productos especializados y qué mejor que generen valor agregado a cada sector de la economía colombiana. En otras palabras, nosotros debemos estudiar si hay una satisfacción en recibir esos dólares o hay un encanto en esa transformación que nosotros podemos hacer con los sistemas productivos y entonces nos la luchamos por incrementar el PIB. ¿A partir de qué? Pues de una dotación de capacidades TI en nuestras empresas. Colombia puede pasar a ser un proveedor de mano de obra a prestador de servicios automatizados, y de esto ya tenemos ejemplos en la industria. Pasar de ser un exportador de sistemas o ecosistemas de software. La industria del software necesita revolucionar. El ecosistema de nosotros requiere más que muchos programadores, excelentes programadores y oportunidades más que actitud. Necesitamos capacidades innovadoras más que maquilas de terceros. Solo así tendremos salarios muy buenos acá y no afuera. Otro reto, programar es mucho más que crear una rutina de instrucciones o formularios. Programar no es crear jardines, aunque estos requieren estudio y mantenimiento constante. Nosotros debemos pensar que si seguimos así vamos a desaparecer, pues esto pronto va a estar en manos de robots. Y si miramos más de cerca, esto ya está en manos de robots. Programar será desarrollar ecosistemas. Un ecosistema no es posible si nosotros no le ponemos a eso humildad, amor, armonía, paz, sacrificio, mucha disciplina. Para poder exportar, nosotros debemos ser sólidos acá, debemos respetar, apoyar, confiar en las empresas locales. Eso es fundamental. Nosotros necesitamos talento y oportunidades para desarrollar esos jardines, pero también esa empatía y ese amor propio para crear y respetar los ecosistemas que tenemos acá. Además, necesitamos afinar esas exigencias que tienen las empresas. Hoy en día nosotros podemos ver que las compañías exigen capacidades a veces no son necesarias. Esas convocatorias pues toman mucha información de otros sitios. Nosotros tenemos pregrados, especializaciones, maestrías, diplomados, certificaciones 1, 2, 3, 4, 5 y pues la demanda de talento
sí debe ser diversificada, pero también es importante que se generen esos espacios para todas esas disciplinas. Se necesitan gerentes de proyecto, analistas, arquitectos, no solamente programadores. Debe existir una formalidad empresarial también. Las empresas y las corporaciones deben ver a TI como un aliado, y si lo ven como un aliado no va a representar ese gasto. Las empresas debemos entender cuáles son las bondades de la tecnología, cuál es ese potencial que la tecnología tiene para cambiar las organizaciones, para ver nuevas oportunidades y luego entonces cerrar esas brechas que nosotros tenemos de los distintos ecosistemas y ambientes tecnológicos. Las brechas también, las de competencias TI. Y finalmente, frente a la actual pandemia, no importa si nosotros llegamos, si lo hacemos tarde, no valdrá la pena si nosotros no podemos desplegar rápidamente soluciones, implementar soluciones, capacidades técnicas y tecnológicas en todas las plataformas. Acá sigue siendo lento porque no contamos con suficiente infraestructura local, hay demasiada importación de tecnología, dependencia de otras tecnologías. Es bueno entonces esa articulación entre ciencia y política que, aunque la hemos visto, aún nos falta ese despliegue oportuno de sistemas que nos dejen ver la realidad, que suplan esas necesidades vitales, que haya diligencia, mucha transparencia, tanto en la información actual como en las licitaciones. Digamos que hace falta esa capacidad de aprovechamiento del talento TI. Hay muchas demandas, de seguro hay demasiadas demandas en los sectores productivos, y la idea es aprovecharlas, aprovechar la innovación que hay en Colombia para hacer más eficiente el gobierno y el Estado. Pero bueno, no todo el panorama es oscuro, no solamente hay retos, sino que también tenemos muchísimas ventajas. Aparte de los salarios y los puestos de trabajo, que eso han hablado bastante, yo quiero resaltar cosas un poco más trascendentales, que existen muchas ventajas de ser un programador, un desarrollador, y ese debe ser el reto de las universidades. Estas promesas de valor están todo el tiempo en mi mente, cómo desarrollar integralmente las capacidades que se necesitan dentro de cada nivel, dentro de todo el ecosistema. No solo las habilidades en el uso de las herramientas, que yo lo considero algo efímero por la velocidad en la que cambia, sino también cómo nos llena ser programador, qué es lo trascendental. Y aquí hay bastantes ventajas, o hay varias ventajas, o por lo menos muy importantes. Están las competencias y las habilidades blandas, están ligadas al crecimiento humano, al desarrollo de las habilidades, van a la par con las habilidades duras. Entre ellas yo podría resaltar la visión holística, esa capacidad que nosotros tenemos de abstracción, de fragmentación, de relacionamiento rápido de varios elementos y la comprensión de muchos sistemas. Otra es el reuso y la modularidad. Cuando nosotros hablamos del tema de patrones, si nosotros somos perfeccionistas, lo hacemos bien una vez y después es como si estuviéramos jugando con figuras de Lego. A partir de allí podemos construir castillos. Hay un éxtasis de lograr que un algoritmo compile. Todo el tiempo nosotros estamos recibiendo victorias cortas, que eso lo mantiene a uno bastante motivado. Dependiendo del tipo de trabajo que nosotros tengamos, pues también van a aparecer tiempos muertos, en momentos en los que nosotros podemos hacer meditación, ideación. Entonces eso de estar frente al computador también se hace un poco manejable. En equipos que son multidisciplinares y transdisciplinares, pues nosotros los arquitectos tenemos también un reto importante de servir como puente, como traductor, en ocasiones como magos. Entonces, digamos que a nivel mundial también se reconoce la economía creativa como ese motor o ese potencial que tiene para poder impactar la cadena productiva. Los que admiramos la matemática fácilmente tenemos ese amor por la programación porque son hermanas, y eso nos ayuda a tener ese pensamiento sistemático que es el generador de ideas. Si nosotros nos ponemos a pensar, nadie podrá decir que pensó el celular que hoy conocemos lejos del primero que se hizo. Entonces, una evolución constante se requiere para la innovación, ese trabajo sistemático. Y aparte, pues también el pensamiento crítico, social, político, que se desarrolla no solamente de esta profesión. Finalmente, pues miremos el impacto y la conciencia que nosotros debemos tener presente cuando nosotros estamos haciendo programación. Lo primero es que tenemos oportunidades en todos los sectores económicos. Si uno no sabe qué estudiar, pues lo primero que tenía que hacer es buscarlo muy bien. No hay nada peor que estudiar algo que a uno no le guste, pero
Si aún persiste esa idea, no saben qué estudiar, ustedes podrían empezar por estudiar ingeniería de sistemas, porque ella permea todos los otros sectores. Entonces, si arrancaron con esto, de seguro podrás combinarlo con tu pasión, enamorarte de ella. Igual lo vas a necesitar porque es una tarea de todas las profesiones. Otra ventaja son las capacidades inmensurables. Nadie había tenido un ejército tan obediente como el que nosotros tenemos, la capacidad de omnipresencia, de estar en muchos lugares a la vez, de llegar a tantas personas. A través de TI podemos ayudar a las personas de una manera muy económica. Cuando yo estaba estudiando electrónica, nosotros hacíamos experimentos, talleres, laboratorios y esos prototipos eran muy costosos. En cambio, en el caso de sistemas, uno frente a un PC tiene una ventana, un poder casi limitado. Si nosotros quisiéramos, podríamos acceder en este momento a un computador cuántico, si lo quisiéramos. Entonces, eso pues hace que nosotros tengamos también una responsabilidad, que estemos pensando ese despliegue tecnológico, ¿qué significa? Como lo muestra la imagen, pues todos los servidores que hay hoy en día a lo largo de la superficie terrestre, es como una red neuronal que cubre toda la superficie del planeta, donde cada nodo, cada punto nos representa un data center y día a día se agregan muchos más. Todo el tiempo estamos produciendo información. Un data center es como un campo de fútbol, donde hay varios computadores, donde hay energía, refrigeradores que lo mantienen y día a día nosotros estamos agregando más containers de servidores. Entonces el impacto medioambiental que eso genera ha hecho que nosotros tengamos un monstruo encendido 7/24 consumiendo la energía de todo el planeta. Eso es desastroso. Miremos que mientras una persona, un humano común y corriente, tiene 100 vatios de consumo, cuando está frente a una computadora, quizás un ventilador, un bombillo incandescente, eso se debe multiplicar a 300 vatios más o menos. Entonces ahora multipliquemos por 7.625 millones de personas o habitantes que tenemos. En el caso de Google, pues tiene 35 data centers, 85 de Hewlett Packard, 69 de Amazon, aviones, fábricas, automóviles. Entonces, todo eso encendido debería servir de algo, ¿no? El talento no solamente será programar, sino será tener esa capacidad de darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Tenemos que repensarnos si estamos listos para tener una máquina al frente, si hay que tener en cuenta qué significa tener un computador en la mano. Primero, por el impacto ambiental y segundo, por el poder que eso representa. Si nosotros miramos cuánta memoria y cuánto procesamiento tiene el transbordador que llevó al hombre a la luna, si lo comparamos con el celular que tenemos, podría ser hasta 2000 veces mayor, tanto en memoria como en capacidad de procesamiento. Entonces necesitamos gente que sea consciente de eso, que tenga un pensamiento crítico, analítico, pero sobre todo humano, holístico, para que pueda defender este sistema tan hermoso que es la Tierra. Por eso la importancia de los grupos multidisciplinarios, por eso la importancia de que las mujeres estén ahí. ¿Cómo afectan las decisiones tecnológicas que nosotros tomamos? Pensemos, ¿qué pasaría si no existieran aviones? Ellos hoy en día van de un lado a otro y el despliegue del virus fue mucho más rápido precisamente porque están los aviones. Pero en contraste, entonces, hoy podemos evidenciar cómo el COVID nos beneficia, irónicamente. Cómo limpia el planeta en la ausencia de tecnología. Como no hay fábricas, no hay los automóviles están suspendidos, allí tiene como otro comportamiento. La virtualidad nos ayuda a tener estas conferencias, a mantenernos unidos. Yo les agradezco a todas las personas que están en este momento y el espacio. También nos ayudan a ver la investigación internacional. Los vuelos suspendidos nos han hecho repensar. La pandemia nos propone como un mejor panorama. ¿Será que nosotros tenemos que usar menos la tecnología y más bien hacerlo inteligentemente con la que ya está instalada, limitar los medios de transporte? Necesitamos mucha humanidad para cerrar las fronteras a tiempo, no para oprimir, sino para proteger a las personas, y mucha humildad para saber cómo nosotros utilizamos esa tecnología, esa ingeniería eficientemente, antes de que sea demasiado tarde, antes de que ese COVID no se convierta en un punto de inflexión de cambio, sino que se convierta en una advertencia fallida, que luego sea un punto de no retorno. Nosotros no podemos tener un espíritu de rebaño tringlado de palabras eruditas para disfrazar el grito de la tierra que nos está pidiendo hoy ese
nos está clamando pues que hagamos una ocupación y un uso responsable de los territorios. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos? ¿Por dónde analizamos esta situación? Nosotros somos llamados a seguir en este asunto, pero hacerlo responsablemente. Entonces, carreras que podemos utilizar pues son la ingeniería del software, arquitectura de software, ingeniería de computadores. Hay otras primas como son la ingeniería de sistemas, la informática, pero esas diferencias las podríamos hacer en otra charla. Hay quienes empezamos a amarla desde otras disciplinas, como por ejemplo la mecatrónica, la electrónica en mi caso. Incluso conozco amigos ingenieros industriales, telemáticos, que han incursionado desde la ingeniería multimedia, la robótica, la ciencia de los datos, pero quizás esto sea, como lo decía anteriormente, un panorama que todos vamos a experimentar, todas las profesiones lo van a necesitar. Y aquí es algo que deberíamos tener todos en común. Entonces, después de haber hecho un hola mundo, no deberíamos descansar hasta programar el mundo entero con esos valores. Desde todas las carreras podríamos enamorarnos de esto que es la programación, sumergirnos en este maravilloso mundo, pero también pensando en él. Para empezar, ni siquiera necesitamos saber de programación, no necesitamos escoger ningún lenguaje. Nosotros podemos empezar por simplemente saber qué es un algoritmo. Incluso podríamos empezar porque es un pseudocódigo, pero si ustedes quieren y aceptan este consejo, pues de acuerdo a mi experiencia podría ser Java o C++ como los lenguajes base y a partir de ellos entender otros lenguajes de programación. Pero sin embargo, escoger un lenguaje requiere mucha investigación, una investigación más profunda de la que yo hice. Entonces les voy a tratar de mostrar las herramientas para que ustedes mismos sean quienes tomen la decisión del lenguaje. Les voy a mostrar dónde pueden encontrarlo. Lo primero, Google Trends. Esta herramienta me permite evaluar. La herramienta de Google Labs que nos muestra los términos de búsqueda que se hacen en cualquier territorio, los más populares a través del tiempo, y allí nosotros podemos incluir qué lenguajes de programación queremos evaluar y cómo es su desempeño. En el caso de un año es el que aparece a mano izquierda, perdón, de 5 años, solo la evaluación de un año es la que aparece en el centro, donde Python, por ejemplo, se está tomando el mundo, sobre todo para Estados Unidos, China, Rusia, pero Colombia aún se mantiene con Java, está permeado. Quien estudie Java, PHP, pues con seguridad va a tener ese mercado de por vida, pero hay que saber que todo es como un trade-off, o sea, ustedes pueden escoger Java, pero hoy en día van a tener mucha competencia y además van a tener personas ayudándole. Esto solamente está midiendo lo más consultado. Uno puede inferir de ahí que el que es más activo no necesariamente es el mejor, sino el que más se está utilizando. Otra herramienta pues es GitHub y sus reporteadores. El uso de un repositorio pues nos indica qué tanto se almacena código en este lenguaje. Si esas fuentes de información, esos repositorios que se mantienen activos, solo tienen mucha información o si por el contrario todo el tiempo están haciendo modificaciones y ingresando más programas allí. Entonces tenemos JavaScript y Java como los pioneros y aparece Python acá de tercero. Lo otro es saber qué tan volátil es el programa, qué tan variable es ese programa. Si nosotros vemos JavaScript también tuvo un auge, así como lo tiene Python en este momento, entonces es importante mirar qué tan estable es ese código. Los push, pues es la cantidad de código que nosotros ingresamos y los pull, qué cantidad jalamos de ese ecosistema. Aquí tenemos entonces la variabilidad. Python también, aunque se está levantando bastante, pues la variabilidad de él es también muy alta, eso es peligroso, entonces lo tenemos que considerar. Al final, cualquier cosa que nosotros escogamos con pasión, pues va a ser finalmente lo que nos va a dar muy buenos frutos. ¿Quién creería, por ejemplo, que en este caso COBOL, aunque nosotros no lo creamos, está vivo y necesitan tantas personas en Nueva York? A la hora de escoger un lenguaje, entran al escenario muchísimas cosas, costumbres, decisiones políticas, que hacen que un lenguaje de programación permanezca de por vida. ¿Quién esperaría que alguien vaya a cambiar toda su planta de un momento para otro? En el caso del COVID, aunque suene fuerte, pero es real, es lo que motivó la demanda de estos nuevos programadores. Amores por un lenguaje de programación hay muchos, pero quien se ha sostenido por mucho tiempo ha sido Java.
quizás por la gran variedad de productos que tiene, los servicios, las plataformas web, el escritorio, la modalidad empresarial, que es uno de los fuertemente tipados, eso también es una ventaja. Nosotros desde la universidad estamos dando un curso gratuito, abierto, vamos a ver si lo compartimos desde FEDESOFT, si no ahorita para una próxima. La idea es revisar, por ejemplo, si es compilado, si es interpretado, si es fuertemente tipado o no, todas esas características para poder tomar una buena decisión. Una vez nosotros sabemos programar, tenemos que conformar un equipo. Luego del equipo podemos formar una empresa y aquí aparecen otros retos importantes y son la manera en la que fallan. El 40% de las empresas se queda el primer año, el 50% en el segundo y luego de 5 años pues realmente la cifra es terrible. El 75% de los emprendimientos también cierra después de 2 años. Hay muchas cosas que tenemos que mirar ahí. Esto es fabuloso, pero sépanlo de entrada que requiere mucha pasión, mucho tiempo, mucha disciplina. El talento TI pues no es formación de TI, es algo que no se improvisa. Colombia necesita ir a grandes ligas, puede ser un juego de aficionados. Tenemos que tener resiliencia, respaldo económico y oportunidades para los que quieren, no regalos, pero sí ese apoyo. Ideas hay un montón, pero para generar ese impacto, ayudar a la sociedad o volverse millonario o encontrar trabajo, pues sepan de entrada que la cosa no es tan fácil. Es un camino largo, difícil, complejo. Ser un experto en una herramienta puede consumir mucho tiempo y de un momento a otro ese lenguaje de programación salir. Entonces lo más importante es tener una lógica de programación. Requiere certificaciones, formaciones, por lo general la remuneración no es muy de acuerdo a eso a todos esos estudios que ustedes puedan tener. Y si ustedes consolidan un equipo, necesitan un capital de base para no dejarlo todo a los ángeles inversionistas. Yo los invito también a tener algunos ahorros para que no sigamos exportando talento, para que no vendamos todas las ideas, solo que las apoyemos, que las sepamos cómo hacer esas inversiones, qué tanto vendemos y qué tanto no. Para que nosotros tengamos independencia es necesario tener buenos procesos, excelente investigación, un método depurado, la investigación aplicada y la estrategia toma valor en el sector público. Hoy lo vemos, la investigación, el desarrollo de estas plataformas pues potencializan. No quiero que la brecha sea grande, sino que cada vez sea menor. Por eso es bueno que nosotros no perdamos esas oportunidades. En este momento, entre comillas, podríamos decir que el gobierno está sintonizado. La clave para salvar a Colombia es el software, pero más que eso es la humildad y el verdadero talento. Bueno, yo creo que a Diego se le volvió a bloquear el equipo, pero esta vez yo creo que lo logramos escuchar. Vea, Diego dice que él está conectado pues por el celular conmigo, que si tienen alguna pregunta yo les pongo el altavoz y lo podemos escuchar. Voy a poner el altavoz. Eh, Diego, ya puedes Sí, hola, hablar. hola, ¿se escucha bien? Hola, hola. Listo, pues ya se terminó. Quisiera saber si hay preguntas, dudas, inquietudes, a ver si alguna la puedo responder. No, la puedo responder, pero voy a salir. Bueno, sí, hacen una pregunta, que si les podemos enviar la presentación y el video completo. Yo les estaba contestando que sí, que vamos a tratar de armar el video completo y organizarlo para subirlo a la página de FEDESOP. Bueno, yo le agradezco muchísimo a Liliana, a Francisco, a Federico, a Rey, y luego me disculpen por el problema de conectividad. Le agradezco muchísimo a los asistentes por la paciencia. Espero pues haber dado algunas expectativas, también tengo algunas dudas, motivado más que desmotivado, pero también presentado una visión un poco amplia para que nosotros reflexionemos acerca de este arte. Y como todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo quiero saber si escucharon a Diego. Sí, Francisco, yo lo escuché perfecto. Bueno, vea, entonces sí, Diego, hay dos preguntas que yo sí no las quiero perder porque suenan como interesantes. Dice, ¿cómo una mujer puede tener credibilidad en el trabajar en la programación? Es decir, la hace Diana Luz Aristizábal. Excelente pregunta, gracias a ella. Yo creo que todos debemos abrirnos ese espacio, todos debemos demostrar nuestro talento. Ciertamente ellos tienen una barrera por la cultura, pero eso pasa
el tiempo. Entonces debemos luchar, ir adelante, apoyarse en estos referentes que yo les estoy mostrando, y yo apenas les mostré algunas mujeres, unas poquitas, que son muy talentosas y que no son tan sonadas, entonces tenerlas como referencia, apoyarse como movimiento y saber que tienen todas las puertas abiertas en esta familia. Aquí recibimos a todas las personas, no importa la raza, la creencia, la programación y el mundo de las telecomunicaciones, pues está ahí abierto para todos. Lo importante es ese talento, este espacio se lo va ganando cada quien, y para muchos de nosotros, no importa el género que sea, hemos tenido muchas dificultades para poder aproximarnos desde lo que pasa dentro de la región, desde lo que es Colombia como tal, pero uno se va abriendo el espacio. Lo importante es no desistir, estar ahí presente siempre luchando y saber que en algún momento alguien nos escucha, alguien nos apoya. Bueno, y una última pregunta la hace Diego Santa Cruz, que dice, ¿qué retos vienen para Colombia y si la agrotecnología puede llegar a ser rentable? Para Colombia vienen muchísimos retos. Yo apenas di ahí unos pocos, pero son los retos también para el mundo. Y eso es como una ventaja que nosotros tenemos. Porque en esos retos, quien los logre solucionar primero, pues va a tener una ventaja frente al resto, y que ahí es donde se crean estos unicornios que tanto necesitan Colombia. Retos los tenemos todos, pero también oportunidades. En el agro, por ejemplo, claro que es un muy buen comienzo. Como les decía, debemos impulsar cada uno de los sectores productivos, y para nosotros es una salvación. Nosotros necesitamos independizarnos del petróleo y entrar a mirar esas otras características. Entonces, claro, con la inteligencia artificial, con la automatización, con el control, nosotros podemos permear todo el sector agrícola y empezar a ser competitivos, así como con los otros sectores. Entonces, muy buen comienzo. Claro que ahí puede haber una solución. Bueno, por aquí hay otra pregunta la hace Melissa Robledo, que dice, buenas tardes, es un gusto saludarle. ¿Existe alguna forma de aprender a programar de una forma didáctica? Y me podría mencionar algunas como recomendaciones. Sí, digamos que más de empezar a programar, está la programación gráfica. Es una forma didáctica, lúdica, a través de flujogramas. Hay un programa, a ver, me escapa del MIT, programa del MIT, que tiene bloques de construcción para entender primero toda la lógica. Hay un llama Scratch. Scratch es un juego que aparece con bloques, muy lúdico. Es un lenguaje de programación visual. Todos los lenguajes de programación visual son muy buenos porque no tenemos que aprender comandos, sintaxis, sino que es como estar jugando. Scratch tiene un gatico, y uno al gatico le dice que tiene que empezar a caminar, que tiene que subir, bajar. Digamos que a partir de esas cosas tan sencillas nosotros vamos empezando a familiarizarnos con todas las estructuras. Entonces el Scratch es del MIT, como les decía. Entonces que nosotros podemos tener en línea juegos, digamos que son como competencias. Entonces, vamos navegando un juego en línea, y a partir de ahí pues, nosotros vamos descubriendo cuál es la lógica. Sí, hay una cantidad de programas muy interesantes que los pueden explorar en Internet, que se aprende a programar jugando y en fin. Aquí hay otra pregunta que también está relacionada con lo mismo, y es ¿cómo se puede desarrollar el pensamiento lógico? Como les decía, nosotros tenemos en la vida retos. Desde que nosotros hagamos una planeación, escribamos en una agenda cuáles son los retos que tenemos para el día, y busquemos una secuencia de pasos y cómo nosotros podemos alcanzarlo, unos posibles flujos, pues ya estamos practicando ese proceso. Entonces, aproximarnos a la lógica de programación a través de incluir en nuestras tareas esos retos, incluir dentro de nuestra vida diaria esas metodologías, pues es como el primer paso. Bueno, hay una cosa muy importante para los asistentes, y es que recuerden que todos los colegios que están inscritos en el Concurso Nacional de Programación les está llegando la invitación de una serie de cursos que estamos desarrollando precisamente para aprender a programar. Y hay un profe que está preguntando de cómo se puede inducir a los estudiantes la parte de programación. Ese profe Jairo Antonio García, que de pronto
Muy bueno si se matricula en uno de esos cursos que también tenemos para los profesores para aprender a programar y discutir este tema de cómo enseñar a los muchachos una buena manera de programar. Entonces los invito a que miren y se pongan en contacto con sus profesores y con los de los colegios que están participando en el concurso nacional de programación para que se inscriban, y si su colegio o su institución no está inscrita, todavía es tiempo de que se pueda inscribir. Bueno. Sí. Entonces, y nosotros también ofrecemos un curso en Java, pues también invitados los que quieran empezar a entrar al mundo de la programación, por ahí también es una ruta. Sí, realmente tenemos una oferta muy grande y muy buena y muy variada en la parte, en el concurso nacional de programación. O sea, los invitamos a que estén pendientes de eso. Yurani, con eso también te respondo a ti la pregunta que me estás haciendo acerca de cómo acceder a los cursos. Si no tienen acceso, por favor, un correo a Carolina o a mí en FEDESOP o a Liliana para que nosotros les contestemos y les enviemos información. Bueno, vamos a cerrar el seminario y muy agradecidos por la paciencia y la verdad, pues yo creo que lo logramos. Gracias, Diego, por tu paciencia también y por tu aporte, y gracias a todos por asistir. Diego, tú. No, a usted muchísimas gracias, al auditorio por estar ahí. Me disculpen, de verdad que tuvimos muchos inconvenientes. Se apagó la máquina, se cayó el internet, nos tocó aquí finalizarlo por teléfono, pero pues bueno, vamos a intentar enviar la presentación, si no voy a hacer un blog también para que puedan tener esa información y por ahí también podemos discutir, seguir discutiendo pues esta temática. Bueno, muy importante que nos pongas tu correo para que los invitados te puedan consultar algunas cosas en la presentación. Bueno, muchas gracias a todos, nos despedimos, los esperamos en la siguiente sesión. Hasta luego, Diego, y muchas gracias. Lili, Carolina, ¿qué ibas a decir? Sí, muchísimas gracias a todos, agradecerles desde FEDESOFT, desde Ready por su participación, por su paciencia. Ofrecemos disculpas por los inconvenientes presentados el día de hoy. Quiero recordarles que los esperamos el próximo miércoles de 5 a 6 también para hablar sobre las oportunidades de financiación de tu carrera con ICETEX. Entonces, los esperamos, bienvenidos, igual se les envía la grabación